Queremos solucionar el sistema de ecuaciones utilizando el método de eliminación, a veces llamado el método de adición. Para resolver el sistema de ecuaciones estamos buscando un par ordenado o un valor si eso va a satisfacer ambas ecuaciones. Y la idea del método de eliminación es desear agregar estas dos ecuaciones juntas, y eliminar los términos x o términos. Y bien, si queremos sumar estas dos ecuaciones y elimine una de las variables, tanto los términos x como los términos y tendrán que ser opuestos de otra. El primer paso aquí es poner las ecuaciones en forma estándar, significa que queremos los términos x, y los términos y a la izquierda, y la constante a la derecha. Entonces, para esta primera ecuación, agregaremos 21 a ambos lados. Tenemos 4x, 2 igual 21, y luego para la segunda ecuación agregaremos 8 y a ambos lados. Tenemos 3x más 8 igual 11. Si agregamos las dos ecuaciones juntas ahora ni los términos variables son opuestos, tenemos que decidir si queremos eliminar los términos x o los términos y mirando los términos x, tenemos un 4x y un 3x. El menor múltiple de 3 y 4 sería 12, así que uno de estos términos debería ser 12x, y el otro tenía que ser más 12x. Para hacer eso aviso como tenemos que multiplicar tanto la primera y segunda ecuación por una constante. Pero si miramos los términos y, aquí tenemos 2 y aquí tenemos más 8y. Si multiplicamos esta primera ecuación por 4, esto sería menos 8 años, esto sería más 8 años, y los términos y serían opuestos. Así que eliminemos los términos y al multiplicar esta primera ecuación por más 4. Y luego dejaremos la segunda ecuación igual, y esto eliminará los términos. Así que multiplicamos todo por 4 aquí. Tenemos 16x, 8 igual 84. Las segundas ecuaciones van a permanecer igual. Tenemos 3x más 8 igual 11. Y ahora agregaremos estas dos ecuaciones juntas. Aviso, tenemos 19x, 8 y más 8y. Eso sumaría a 0. Y luego tenemos 84 más 11 es igual a 95. Así que dividiremos ambos lados por 19 para determinar el valor de x. 95 dividido por 19 igual 5. Así que sabemos x igual 5, pero no hacemos porque recuerda nuestra solución es un par ordenado. Sabemos que el valor x debe ser 5. Pero todavía tenemos que volver y determinar el valor de y lo hacemos realizando sustitución detrás en una de las ecuaciones originales. Entonces, por ejemplo, si llamamos esta ecuación 1 y esta ecuación 2, sustituyamos 5 por x en la ecuación 1. Entonces, usando la ecuación 1 tendríamos 4 por 5, 2 y 21 igual 0. Bien, esto sería 20. 2 y 21 igual 0. Bien, 21 igual menos 1. Tenemos menos 1, 2 igual 0. Añadir 1 a ambos lados nos daría 2 igual 1, dividir ambos lados por menos 2. Tenemos y igual menos 1, 2. Así que nuestra solución es el par ordenado x igual 5 y igual menos 1, 2. Y porque tenemos una solución única. Esto significa que el sistema es consistente porque tiene al menos una solución y las ecuaciones son diferentes, por lo que las ecuaciones son independientes. Si desea verificar estas dos soluciones, tenemos que sustituir estos valores en ambas ecuaciones y vamos adelante y hagamos eso. Entonces, para la ecuación 1, tendríamos 5 por 4, 2x menos 1, 2, 21 igual 0. Esto será 20 más 1. 21 igual 0 y que compruebe. Tenemos 0 igual 0. Y luego para la ecuación 2 tendríamos 3 por 5 es igual a 11, 8x menos 1, 2. Tenemos 15 igual 11 y entonces sería más 4. Que también verifica. Recuerde, también podemos verificar la solución graficando ambas ecuaciones lineales y esto sería el punto de intersección. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.